Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscribe para no perderte la historia. La noticia que hoy recorre las redes sociales tiene como protagonistas a Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que durante años han estado ligados por rumores de amor, complicidad y posibles reencuentros. El escenario elegido por la casualidad, o por el destino, según algunos fanáticos, no ha sido otro que Roma. La capital italiana ha sido testigo de un detalle que, aunque parece pequeño, ha encendido la llama de las especulaciones. Demet Özdemir viajó recientemente a Roma para asistir a un importante evento de moda. Su presencia en la ciudad quedó registrada en una serie de fotos compartidas en sus redes sociales. Los seguidores, siempre atentos a cada detalle, no tardaron en observar algo más allá de lo evidente. Una de esas imágenes en particular mostraba un fondo que resultó familiar a los admiradores de Can Yaman. El actor turco, que lleva varios años residiendo en Italia, ha compartido en el pasado fotografías y videos desde su casa en Roma. Es por eso que algunos fans reconocieron al instante la zona donde fue tomada la foto de Demet. Esa coincidencia encendió la chispa de la duda. ¿Es solo casualidad o hay algo más detrás? La pregunta se multiplicó en Twitter, Instagram y foros de seguidores. Lo curioso es que ni Demet ni Can han dicho una sola palabra sobre este asunto. Ambos se han mantenido en silencio absoluto, sin confirmar ni desmentir nada. Esa actitud ha incrementado todavía más el interés del público. Cuando las estrellas callan, el eco de las redes se vuelve más fuerte. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas horas. Los comentarios no tardaron en llegar. ¿Están juntos otra vez? Seguro que se encontraron en secreto y esto no puede ser una simple coincidencia. Fueron algunos de los mensajes más repetidos. Mientras tanto, otros seguidores optaron por la cautela, recordando que ambos tienen carreras internacionales que los llevan a coincidir en diferentes países. El silencio de los protagonistas juega un papel crucial en esta historia. Si uno de ellos hubiera negado de inmediato los rumores, quizás la ola de especulaciones se habría detenido. Pero la falta de declaraciones deja espacio para la imaginación. Y cuando se trata de dos figuras con tanta historia compartida, la imaginación de los fans no conoce límites. Roma, por su parte, parece haberse convertido en el escenario de un guión inesperado. Las calles de la ciudad eterna han visto pasar a miles de estrellas del cine, la moda y la música. Ahora, el rumor de un posible encuentro entre Demet y Can suma un capítulo más a esa tradición. Para los seguidores, imaginar un cruce entre ambos bajo el cielo italiano resulta irresistible. Los analistas de prensa rosa en Turquía e Italia también se han sumado a la conversación. Algunos opinan que no hay nada de extraño en que ambos coincidan en Roma, dado que es una capital cultural. Sin embargo, otros sostienen que el detalle en la foto de Demet es demasiado específico para ser casual. La controversia, lejos de apagarse, crece con cada hora. El fandom internacional de la pareja televisiva que conquistó corazones en su momento, sigue vivo. Los recuerdos de la química que compartieron en pantalla alimentan cada nuevo rumor. Cada vez que sus nombres aparecen juntos, las redes sociales estallan. Esta vez no ha sido la excepción. La foto en cuestión muestra a Demet posando con un vestido elegante, rodeada del ambiente propio de un evento exclusivo. Pero el fondo, borroso para muchos, no pasó desapercibido para quienes han seguido de cerca la vida de Can en Italia. Esa pequeña coincidencia se ha convertido en el centro de la tormenta mediática. Algunos fanáticos incluso se tomaron el trabajo de comparar imágenes antiguas de Can en su barrio romano con la foto reciente de Demet. Las similitudes, según ellos, son innegables. Otros, en cambio, consideran que es imposible determinar con certeza si se trata del mismo lugar. Aún así, el debate sigue abierto. La situación recuerda a otras ocasiones en las que ambos artistas han coincidido en eventos internacionales. Siempre que sus caminos se cruzan, surge la pregunta sobre si hay algo más que una simple amistad. Los medios han explotado esa tensión durante años, convirtiéndola en un fenómeno mediático. En esta ocasión, sin embargo, el misterio parece más intenso. La falta de imágenes juntos alimenta la intriga.
¿Se encontraron en secreto? ¿Prefieren mantener su vida privada lejos de las cámaras? ¿O simplemente todo esto no es más que una coincidencia amplificada por la imaginación de los fans? Lo cierto es que tanto Demet como Can han demostrado ser expertos en manejar la atención mediática. Saben cuándo hablar y cuándo callar. Y en esta historia, el silencio parece ser parte de la estrategia. Una estrategia que, sin duda, ha funcionado porque todos hablan de ellos. Los medios italianos ya han comenzado a preguntarse si el supuesto reencuentro podría tener relación con futuros proyectos profesionales. No sería la primera vez que dos estrellas aprovechan su presencia en una misma ciudad para discutir posibles colaboraciones. De momento, no hay confirmaciones oficiales. En Turquía, la noticia ha generado aún más revuelo. Los seguidores turcos de Demet y Can han llenado los programas de televisión con comentarios sobre el tema. Algunos presentadores incluso se han atrevido a bromear con la idea de que Roma se haya convertido en la ciudad del destino para los dos actores. Mientras tanto, los paparazzi italianos están atentos a cada movimiento. La posibilidad de obtener una foto de ambos juntos en la misma calle es el objetivo más codiciado. Hasta ahora no ha ocurrido, pero la expectación crece. Cada salida pública de Demet o Can se sigue al detalle. El caso demuestra, una vez más, el poder de las redes sociales en la construcción de narrativas. Una sola foto, un solo fondo reconocible, ha sido suficiente para generar miles de teorías. Lo que para algunos es casualidad, para otros es evidencia de algo más profundo. El interés no se limita solo a los fans. Productores y marcas también siguen de cerca estos rumores. La idea de volver a ver a Demet y Can juntos en pantalla despierta sueños de éxito comercial. Su química pasada es un valor seguro en cualquier proyecto audiovisual. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. La única certeza es que Demet estuvo en Roma y compartió fotos que llamaron la atención. Que ese escenario esté cerca de la casa de Can y Aman es un detalle que no pasó desapercibido. Pero nada más se puede afirmar con seguridad. Quizás los próximos días traigan más pistas. Una foto, una declaración o un avistamiento podría cambiar el rumbo de la historia. Por ahora, los fans deben conformarse con rumores y conjeturas. Y en ese terreno, la imaginación suele ser más poderosa que la realidad. El futuro de esta historia es incierto, pero lo que está claro es que ambos nombres seguirán ligados en la memoria colectiva. Demet Özdemir y Can Yaman forman parte de una narrativa que parece no tener final. Cada capítulo añade más misterio a la relación que nunca terminó de definirse públicamente. Los rumores seguirán vivos mientras no haya una aclaración definitiva. Y quizás esa sea la razón por la que nunca llega una respuesta clara. El misterio mantiene la atención, y la atención es el combustible del estrellato. Roma, esta vez, ha sido el escenario de la nueva ola de teorías. En conclusión, lo único confirmado es que Demet Özdemir estuvo en Roma para un evento de moda, y que Can Yaman también se encontraba en la ciudad. Todo lo demás forma parte de un rompecabezas que los seguidores intentan armar pieza por pieza. Y hasta que ellos hablen, el juego de las suposiciones continuará. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.